No era el propósito de Dios entregar su ley o hablar su ley eh, con manifestación de terremoto, de rayos. No era su propósito tampoco escribirlo en tablas de piedra y entregárselo a los israelitas. Era un propósito distinto. Él se vio en la necesidad de entregarlo así, debido a la transgresión. ¿En qué consistía esa transgresión? En que el pueblo le dijo a Dios, nosotros lo haremos. Todo lo que tú digas, nosotros lo haremos. En realidad ellos decían, nosotros nos haremos justos, nosotros nos haremos santos. Di y nosotros obedeceremos. Pero tratar de hacer las obras que solamente Dios puede hacer es ponernos en lugar de Dios y hacernos a nosotros mismos nuestros propios dioses. Entonces, ¿cuál era realmente el propósito de Dios al llevarlos al monte Sinaí? Bueno, quiero comenzar leyendo lo que nos dice Jeremías, el capítulo 31 y el versículo 33. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón. Y yo seré a ellos por Dios, y ellos serán mi pueblo. Jeremías nos dice cuál era verdaderamente el propósito de Dios en cuanto a su ley, en cuanto a su entrega a su pueblo. Y aquí nos dice que daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón. Así que realmente el propósito de Dios era escribir su ley en el corazón del pueblo de Israel, en sus mentes. Eso podría traducirse como victoria sobre el pecado. Pero ¿qué hicieron ellos? Ellos prometieron a Dios diciendo, no, nosotros nos haremos justos, nosotros obedeceremos todo lo que tú digas. En otras palabras, dijeron, no queremos que tú hagas tus obras en nosotros, queremos nosotros mismos hacerlo en nosotros. Ahora vayamos nuevamente a la historia en Éxodo capítulo 19. Leeremos del versículo 4 hasta el versículo 6. Dice, vosotros visteis lo que hice a los egipcios, y cómo os tomé sobre alas de águila y os he traído a mí. Ahora, pues, si diereis oído a mi voz, y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra, y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Entonces, ¿qué es lo que está sucediendo aquí en Éxodo capítulo 19, versículo 4 al versículo 6? Primero Dios les recuerda al pueblo que es Él el que los ha tomado, el que les ha dado la vida y su cuidado, las obras que Él ha hecho por ellos. Pero ahora Él dice, si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro y seréis un reino de sacerdotes y gente santa, gente libre del pecado, gente con victoria sobre el pecado. Ahora, quiero hacer una aclaración. ¿Qué significa si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto? ¿Qué significa esto? Bien, la palabra guardareis en el original es la palabra shamar, que no necesariamente significa obedecer. Tiene un significado mucho más profundo y espiritual. Es la palabra shamar que significa guardar, cercar, proteger, cuidar. Entonces,
Puede traducirse como si dieres oído a mi voz y atesoras o proteges, cuidas, guardas mi pacto. Vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos. Vamos a ver otro ejemplo, o sí, un ejemplo, en donde aparece nuevamente esta palabra, shamar, que significa guardar, cercar, proteger, atesorar, cuidar. Dice Génesis capítulo 2, versículo 15. Tomó pues Jehová, Dios, al hombre, y lo puso en el huerto de Edén, para que lo labrara y lo guardase. Génesis 2:15. 2:15. Bien, aquí aparece nuevamente la palabra shamar, cuando Dios coloca al hombre en el huerto y lo puso ahí para que lo labrara y lo guardase. No para que le obedeciera al huerto, sino para que lo cuidara, lo protegiera, lo atesorara. Entonces, ¿cómo se obtiene la victoria sobre el pecado? Tratando de nosotros mismos obedecer la letra de la ley. Prometiéndole a Dios, Señor, ahora sí voy a guardar tu ley. No. Primero es poner atención, escuchar atentamente. Si dieres oído a mi voz y guardareis mi pacto, o atesoras mi pacto. Siempre, Dios, siempre ha existido la ley de Dios, pero nunca había sido dado en tablas de piedra. El significado, creo yo, de esas tablas de piedra donde Dios escribió la ley, en realidad eran una transcripción de cuán duro estaban los corazones de estas personas y cuán duro está nuestro corazón cuando nosotros tratamos de prometerle a Dios que nosotros mismos vamos a hacer las cosas. Si ponemos atención a la voz de Dios y atesoramos sus palabras, obtendremos esa victoria sobre el pecado. Guardaremos, ahora sí, realmente la ley de Dios. Estamos llegando a la mitad de esta serie sobre si somos justificados por fe o por obras. Pero vamos a llegar al punto de entender que es mediante Cristo viviendo en nuestra vida personalmente que obtenemos victoria sobre el pecado. Todo el Evangelio y toda la justificación y santificación se resumen en la presencia de Cristo morando en nuestra vida.